República de Colombia, Diario Oficial 6 de enero de 2026. Hoy vamos a analizar a fondo una resolución que modifica una concesión marítima en Cartagena. Es la historia de cómo unas obras construidas sin permiso en una playa pública no solo generaron una investigación y una sanción, sino que terminaron siendo legalizadas, pero eso sí, bajo condiciones muy estrictas. Es un caso que nos muestra esa delgada línea entre el uso privado y la protección de un espacio que es de todos. Exactamente. El documento nos sumerge en el clásico dilema entre el desarrollo turístico, que es, vital para una ciudad como Cartagena, y la protección del espacio público. La Constitución colombiana es muy clara en esto. Dice que las playas son bienes inalienables, imprescriptibles e inembargables. Son de la nación. Y aquí vamos a ver cómo la autoridad marítima navega un caso bastante complejo, donde la ocupación de hecho, o sea, la construcción real en el terreno, ocurrió mucho antes de que se diera una autorización formal. Bueno, vamos a desmenuzar esta historia porque tiene varias capas. Todo empieza con una concesión, que es básicamente un permiso del Estado para usar un pedazo de playa. Esta se otorgó por allá en 2011 a lo que hoy conocemos como el Hotel Estelar Playa Manzanillo. Pero lo que les permitieron hacer en ese entonces era bastante modesto, ¿no? Modestísimo. Si nos vamos al concepto técnico original, el de 2010, la autorización era para un kiosco. ¿Un kiosco? Sí, un kiosco heptagonal con techo de paja, una terraza, unas escaleras y rampas de acceso y una pequeña zona de jardín. O sea, se trataba de mobiliario de playa de muy bajo impacto, casi temporal. Entiendo. ¿Y de qué tamaño era el área? La concesión original cubría un área de un poco más de 4.100 metros cuadrados. Era algo sencillo. Aquí es donde la cosa se pone buena. Pasan los años y llegamos a 2022. La Dirección General Marítima, que es la DIMAR, La máxima autoridad marítima del país, para que quede claro, son los que vigilan y controlan todo lo que pasa en las costas, mares y ríos de Colombia. Perfecto. Pues la DIMAR hace unas inspecciones. Y lo que encuentran en esa playa ya no es un simple kiosco de paja. Se topan con una realidad completamente distinta. Completamente. Los informes de inspección son casi una lista de supermercado de construcciones. A ver. Hablan de canales de drenaje de concreto, una trampa de arena, 18 bungalows con bases de madera y hasta de concreto. Encuentran una tarima para eventos de más de 185 metros cuadrados, baños completos construidos en concreto y cerámica, una bodega, duchas, ¡Wow! hasta un bar en una estructura de madera con base de concreto. ¡Caramba! O sea, pasaron de un kiosco a montar prácticamente un resort de playa completo. Prácticamente. Eso no es solo doblar las reglas, es romperlas y escribir unas nuevas directamente sobre la arena. Y claro, construir todo eso sin permiso en un bien de uso público tuvo que tener consecuencias. Por supuesto. La consecuencia directa fue el inicio de una investigación administrativa formal. ¿Cuál era el cargo? El cargo era presunta ocupación y construcción indebida. Ese proceso avanzó y culminó en 2023 con una resolución que fue muy clara. ¿Qué decía? Declaró a la sociedad hotelera como administrativamente responsable. O sea, los encontraron culpables. ¿Y cuál fue el castigo? Se les impuso una sanción económica. La multa fue el equivalente a 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes de la época. Espera un momento. ¿Solo 5 salarios mínimos? 5 salarios mínimos. Para una empresa hotelera de ese tamaño y por una construcción tan masiva en una de las zonas turísticas más importantes del país, eso suena más a un costo operativo que a una sanción real, ¿no? Es una reacción lógica y esa fue la parte punitiva inicial. La empresa, de hecho, apeló esa decisión, pero fue confirmada en todas las instancias. Quedó en firme en 2024. Pero aquí viene el giro realmente fascinante de esta historia. ¿Cuál? Que mientras todo este proceso de sanción estaba en marcha, sucedía algo más en paralelo. ¿A qué te refieres? A que mientras un departamento de la DIMAR los estaba investigando y sancionando por construir ilegalmente, la misma empresa, a través de su abogado, estaba en otro departamento de la misma DIMAR solicitando formalmente una modificación a su concesión. No puede ser. Sí. ¿Y qué pedían? Pues legalizar, precisamente, todas esas obras adicionales por las que los estaban sancionando. A ver si entiendo bien. Con una mano el gobierno les está diciendo, esto es ilegal y aquí está su multa. Y con la otra, la empresa le está diciendo al mismo gobierno,
me dan por favor el permiso para exactamente eso que dicen que es ilegal. Tal cual. Eso es de una audacia increíble. Es una audacia calculada y revela un aspecto muy interesante del derecho administrativo. El proceso sancionatorio mira hacia el pasado. ¿Qué hiciste mal? Y te castiga por ello, ¿cierto? Cierto. Pero el proceso de solicitud de un permiso mira hacia el futuro. La pregunta es, ¿lo que quieres hacer o lo que ya hiciste cumple con las normas técnicas, ambientales y de seguridad para poder operar legalmente de aquí en adelante? Entiendo. Son dos caminos que pueden correr al mismo tiempo, aunque parezca contradictorio. Exacto. El hotel estaba haciendo una apuesta. Sí, lo construimos sin permiso y aceptaremos la multa, pero vamos a demostrarles que lo que construimos es seguro, ambientalmente viable y puede ser legalizado. Fue un riesgo calculado. Un riesgo que, por lo que vemos en esta resolución final, parece que le salió bien. Pero me imagino que no fue tan simple como solo pedirlo. ¿Cómo se pasa de ser un infractor sancionado a obtener la bendición para esas mismas obras? No, para nada simple. Fue un proceso largo, técnico y muy detallado. Tuvieron que presentar una montaña de papeles y corregirlos varias veces. ¿Cómo qué tipo de papeles? Hablamos de planos actualizados de cada estructura, estudios oceanográficos para entender cómo se comporta el mar en esa zona, estudios batimétricos para mapear el fondo marino. Y el visto bueno ambiental, que suele ser el más difícil de conseguir, me imagino. Fundamental. Necesitaban la viabilidad de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, más conocida como CARDIC. CARDIC. CARDIC es, en esencia, la guardiana del ecosistema en esa región. Su aprobación es un requisito indispensable. Sin su luz verde, no hay proyecto que avance. Y bueno, lo obtuvieron. Hablemos un poco de sus estudios. Mencionas un análisis de vientos, corrientes y mareas. ¿Qué fue lo que la ciencia le dijo a las autoridades? ¿Ese mini resort estaba afectando a la playa? Según el estudio oceanográfico que cita la resolución, la conclusión fue que la playa es metaestable. ¿Y qué significa metaestable en lenguaje común y corriente? Significa que la playa no está en un proceso de erosión grave ni de crecimiento acelerado. Es, digamos, relativamente estable en su dinámica natural. Ah, ok. El estudio argumentó que como las estructuras eran consideradas removibles... Aunque tuvieran bases de concreto. Sí, aunque tuvieran bases de concreto, no representaban una alteración significativa para la dinámica costera. Además, determinaron que el oleaje en la zona es generalmente bajo, de menos de 1 metro, por lo que no había un riesgo inminente para el mobiliario. O sea que ese concepto técnico favorable fue la llave. Fue absolutamente clave para que la DIMAR pudiera siquiera considerar la aprobación. Entiendo. O sea, la justificación fue: lo que construimos no le está haciendo un daño permanente a la playa. Hay otro detalle que me llama la atención. El área de la concesión cambió. No solo se aprobaron las obras, sino que se redefinió el terreno que podían usar. Sí, y es un punto crucial que demuestra que el proceso no fue simplemente un sí a todo. El área original de la concesión se redujo. Pasó de un poco más de 3.900 metros cuadrados a poco menos de 3.600. ¿Y por qué la redujeron? La razón, según el documento, fue excluir zonas que se estaban superponiendo con propiedades de terceros. Esto nos muestra que hubo un ajuste, una delimitación mucho más precisa del espacio público, como una condición para poder seguir adelante. Fue una negociación técnica. De acuerdo. Entonces, después de todo este ir y venir de planos, estudios y ajustes, ¿qué es lo que finalmente se autoriza? La lista de las nuevas obras es bastante larga. Esencialmente, la nueva resolución formaliza lo que ya existía de facto. Autoriza los 2 baños, la bodega, un escenario que ahora es de 117 metros cuadrados, la trampa de arena, el bar de 64 metros cuadrados y las duchas. O sea, lo que ya habían construido. Exacto. Pero además se incluyen cosas nuevas o se formalizan otras. 21 bungalows tipo sombrilla, una caseta para entregar toallas, 8 plataformas de madera tipo deck, una escalera que parece una pequeña tribuna y, algo importante, un sendero de acceso de más de 200 metros cuadrados para garantizar el paso de personas con movilidad reducida. Les dan un plazo de 4 meses para terminar lo que no estuviera listo. Pero esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Significa que se salieron con la suya? ¿Que esta concesión ahora les da carta blanca para operar ese complejo privado en una playa pública? Sería fácil pensarlo, pero es todo lo contrario.
Si conectamos los puntos, la autorización no es un cheque en blanco, es un permiso con una correa muy corta. La verdadera sanción a largo plazo no fue la multa de 5 salarios mínimos, Sino las condiciones. sino la lista increíblemente estricta de 16 obligaciones que les impusieron en el artículo 5 de esta nueva resolución. Aquí es donde se pone interesante la estrategia del Estado, ¿no? Es como si dijeran, ok, pueden quedarse con sus construcciones, pero a partir de ahora van a jugar bajo nuestras reglas. Y son reglas muy estrictas. Es una estrategia de, yo diría, privatización contenida y regulada. El Estado reconoce el valor económico y turístico de lo que el hotel construyó, pero está imponiendo retroactivamente el control que debió existir desde el principio. O sea, pasan de ser ocupantes ilegales A ser custodios formales de ese pedazo de playa con responsabilidades muy claras y además costosas. Demos algunos ejemplos de esas nuevas reglas. ¿Qué es lo que más destaca? Lo primero y más importante, deben preservar el derecho de tránsito de todas las personas. La playa no se puede cerrar. No, sigue siendo pública. Segundo, prohibición total de hacer vertimientos o depositar basuras y escombros. Tienen que garantizar el aseo. Tercero, no pueden construir por su cuenta obras de protección costera como rompeolas o espolones, sin un nuevo permiso y estudios adicionales. Se acabaron las construcciones sorpresa. Totalmente. Y aquí viene una de las más importantes. Deben aceptar y, sobre todo, pagar por las visitas de inspección de los funcionarios de la Capitanía de Puerto. Ah, pagar por la vigilancia. Exacto. La resolución fija una tarifa para estas visitas, que deben ser mensuales. La tarifa es de 179.48 VT. Y para quienes no estamos familiarizados con el sistema tributario colombiano, ¿qué es una VT y cuánto representa ese monto? La VT, o Unidad de Valor Tributario, es una medida que usa el gobierno para calcular impuestos y tasas, y que se ajusta cada año con la inflación. Es una forma de mantener el valor real del cobro sin tener que cambiar la ley constantemente. Y en dinero. Esas 179.488 VT, a valores de hoy, equivalen a varios millones de pesos colombianos. Y ese es un costo que ahora tienen que pagar todos los meses por el resto de la concesión. Ah, eso sí cambia el panorama. Claro, La multa fue un pago único, pero esto es un costo fijo para siempre, solo por el privilegio de ser vigilados. es un costo operativo nuevo, significativo y permanente que no existía antes. Hay otro término legal en el artículo 8 que me llama la atención. Dice que la concesión se entiende intuito personae. ¿Qué significa eso? Es un concepto clave del derecho. Significa que el permiso se otorga en consideración a la persona, en este caso a esa sociedad hotelera específica. O sea, no es un activo que puedan vender. No, no es un activo que puedan vender, ceder o incluir en un paquete de negocios con otra empresa sin la autorización expresa de la DIMAR. Es un mecanismo de control fundamental para que el Estado sepa siempre y en todo momento quién es el responsable directo del uso de ese bien público. No pueden traspasar la concesión así como así. Exacto. En resumen, lo que hemos analizado es la crónica de cómo un conjunto de obras no autorizadas en una playa pública, que primero llevaron a una sanción, finalmente lograron ser incorporadas a una concesión formal. El resultado no es una victoria total para la empresa, sino un permiso de uso mucho más amplio que el original, sí, pero a cambio de estar bajo una lupa de regulación, supervisión y costos mucho mayor. Exacto. Y este caso nos deja sobre la mesa una pregunta para reflexionar que va más allá de este hotel en particular. Nos obliga a pensar en el futuro de las costas colombianas, donde la presión del desarrollo turístico es enorme. ¿Cuál sería esa pregunta? ¿En qué momento la acumulación de infraestructura privada, por más que sea técnicamente removible y tenga permisos ambientales, empieza a transformar la naturaleza misma de un espacio público como una playa? Esta resolución intenta encontrar un equilibrio, pero deja la puerta abierta al debate sobre el precedente que sienta. Es la tensión constante entre el desarrollo económico y el derecho fundamental de todos a disfrutar de un espacio común.